Vamos a continuar el capítulo 14 del libro de los mediums, en el ítem 7 que nos toca avanzar hoy. Mediums curanderos o mediumnidad curativa. Y Allan Kardec nos va a decir, hablaremos ahora ligeramente de esta variedad de mediums, porque este asunto exigirá explicaciones más extensas para nuestro cuadro. Sabemos también que un médico de nuestros amigos se ha propuesto tratarlo en una obra especial respecto a la medicina intuitiva. Diremos solamente que esta especie de mediumnidad consiste principalmente en el don que ciertas personas poseen de curar con el simple tacto, con la mirada y aún con un ademán, sin ayuda de ningún medicamento. Sin duda nos dirán que esto no es otra cosa que el magnetismo. Es evidente que el fluido magnético hace en esto gran papel, pero cuando se examina este fenómeno con cuidado, se reconoce fácilmente que hay alguna otra cosa. La magnetización ordinaria es un verdadero tratamiento continuado, regular y metódico, pero hay una completa diferencia. Casi todos los magnetizadores son aptos para curar, si saben conducirse convenientemente, mientras que en los médiums curanderos la facultad es espontánea y en algunos la intervención de un poder oculto que constituye la mediumnidad viene a ser evidente en ciertas circunstancias, sobre todo cuando se considera que para la mayor parte de las personas que podemos con razón calificar de médiums curanderos acuden a la oración, que es una verdadera evocación. Entonces Allan Kardec reconoce en esta primera instancia de lo que es la mediumnidad de curación, de que hay diversos factores que afectan o que el medium debe reunirlos para poder empezar a generar esas energías que curan. Pero que también debemos reconocer que hay personas de forma natural que con el simple tacto, o sea, con tocarte, con una mirada, pueden empezar a originar un cierto grado de sanación. También se puede dar, nos dice, por un ademán, o sea, un saludo, una emanación de energía a partir de un movimiento de nuestras manos. También se puede originar sanación. Eso depende del estado evolutivo del espíritu de cada uno de nosotros y también depende de la buena voluntad que ponemos en ese momento. En esa sincronicidad que debemos tener de unir pensamientos, sentimientos y la acción. Recordándonos siempre que esos tres actos nos llevan a cada uno de nosotros a reconocer cómo está nuestro campo energético, cómo está nuestra energía, cómo nos sienten los demás que están a nuestro lado. Y el escuchar ese comentario de nuestros compañeros o compañeras que están a nuestro alrededor, que nos pueden decir, oye, te estoy sintiendo muy pesado, o estás muy afligido, o estás con esto, ya te siento varios días o varias semanas. Nosotros, en la humildad que nos debe caracterizar, debemos aceptar esa opinión sin enojarnos, llevándolo a nuestra propia reflexión y análisis y ver qué está afectando nuestro
campo energético para empezar a darle una solución en ese proceso de la autosanación. Entonces podemos tener nosotros la utilización del magnetismo. En cierta forma sí podemos usar el magnetismo, que es parte también natural de nuestro ser. Pero nosotros en ese análisis de ver la energía, cómo está en nuestro cuerpo, debemos de conocer esos tres ámbitos en los cuales se mueve nuestro ser espiritual. Energía, sintonía y vibración. A lo que Nikola Tesla lo diría el 369. Energía sería el 3, el 6 sería la sintonía y el 9 sería la vibración. Recordándonos que todo el universo tiene un grado de vibración y nosotros debemos estar en esa fluctuación vibracional para que el universo, Dios, los espíritus superiores, los ángeles, arcángeles, el nombre que tú lo pongas, tenga la misma vibración a la cual tú estás emanando, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. Y en base a qué vibración es tus actos que se van a realizar. Es ahí cuando Allan Kardec nos va a recordar de que nosotros no solamente debemos calificar a los demás de cómo está su estado vibratorio, su estado energético, sino debemos analizarnos nosotros mismos, para que a través de ese análisis de nosotros mismos empecemos a querer curar aquello que estamos todavía adoleciendo. ¿Y curar para qué? Para que nosotros empecemos a ver, a sentir, a vivir aquello que los demás no lo sienten, no lo vibran y peor aún, no viven en esas energías maravillosas que nos abre este campo de poder ver, escuchar y sentir al mundo espiritual. Hablando del mundo espiritual, recordemos que va desde las vibraciones más bajas hasta las vibraciones más altas. Y esta mediunidad curativa, ¿por qué es tan importante y tan difícil para cada uno de nosotros el poderlo desarrollar? Porque requiere ciertas circunstancias que nosotros debemos generar en nuestro diario vivir. Entre ellos, ¿qué es? Más allá de la humildad, mantener la calma, practicar la paciencia, aprender a escuchar. Por eso Jesús decía, dichosos aquellos que pueden oír, porque muchos tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Cuando nosotros vamos a predisponernos a esta facultad de la curación, en esas prácticas nobles que realizamos, tenemos que tener como base una vida lo más correcta posible, lo más tranquilo posible, lo más equilibrado. Porque cualquier desarmonía que yo origine por X motivo dejara entrar a mi ser, no podría yo después realizar un acto de curación.
Y entre esas recomendaciones que nos da Allan Kardec y la espiritualidad superior, nos dice que nosotros, a medida que empezamos a desarrollar esta mediunidad de curación, debemos hacer una vida de oración. Meditar. ¿Meditar para qué? Para empezar a escuchar. A escuchar a tu guía mentor, a tu ángel de la guarda, que te va a inspirar y te va a decir siempre, yo estoy cerca de ti. Eleva tus energías y atráelos esas energías curativas hacia tu centro cardíaco, hacia tu corazón, para que ahí sientas aquel que te dijo yo estaré contigo todos los días de tu vida. La oración que nos va a permitir empezar a ascender, como si estuviéramos ascendiendo una montaña. Pero al mirar de un tramo hacia atrás, podrás escuchar a tu guía mentor que te va a decir, mira el trecho que ya hemos recorrido juntos. Mira ahora dónde estás. Y ahora enfócate en esa mirada hacia las cumbres. Y en esas respiraciones profundas sentirás su aroma, sentirás su aliento, su calor. Por eso es que el Maestro Jesús, si nosotros vemos los evangelios, él tenía una vida de oración desde que amanecía hasta prácticamente volvía a amanecer. Enseñándonos que nosotros en los tiempos que tenemos de ociosidad, podríamos decir que no estamos haciendo nada, debemos hacer esa calma, esa quietud, ese alto en nuestra vida para sintonizar nuestro cuerpo con nuestro ser espiritual. Y Allan Kardec va a preguntar a la espiritualidad en el ítem 176, las personas dotadas de potencia magnética se pueden considerar como formado una variedad de mediums. Y la espiritualidad le responde, no lo podéis dudar. Por eso es que el concepto que nos va a dar Allan Kardec de decir que todos somos mediums, es porque todos tenemos una energía. Pero para que esa energía se transforme en una energía curativa, en una energía al servicio de los demás, requiere que nosotros tomemos una decisión de buena voluntad. Yo puedo ser un emanador de energía muy fuerte, muy bueno. Pero si yo decido solamente ser magnetizador, emanador de energía y no ser curador, es decisión propia. Y Allan Kardec ahí va a preguntar, sin embargo, el medium es un intermediario entre los espíritus y el hombre. Luego el magnetizador, tomando la fuerza de sí mismo, no parece ser el intermediario de ninguna potencia extraña. Y los espíritus responderán, esto es un error. La potencia magnética reside sin duda en el hombre, pero se aumenta con la acción de los espíritus, que llama en su ayuda.
Porque ahí entendemos de por qué es importante en nuestra oración cuando realizamos el pedir la asistencia de nuestros guías, de nuestros mentores. Y muchas veces cuando estamos en esos servicios de curaciones o de sanación, llamamos también a un pasista espiritual, que nos va a emanar esa energía del universo y nosotros a través de ese contacto de periespíritu a periespíritu vamos a generar también una energía ectoplasmática curativa en favor de nuestro semejante que así nos los ha requerido. Entonces ahí vemos que lo importante es cómo vamos a direccionar y con qué intención vamos a generar esas energías curativas. ¿De qué forma vamos a colocar nuestras manos en el lugar donde se requiere? Filomeno de Miranda en el libro Paces Espíritas nos va a decir que siempre debemos empezar en la cabeza, colocando nuestras manos o imponiendo nuestras manos, según el término que lo vayan a entender, en el coronario y en el frontal. Y a partir de ahí empezamos a emanar las energías según lo que nos vayan sugiriendo tanto el médico de cura como el guía responsable del trabajo que estamos realizando. Por eso escuchar es muy importante para cada uno de nosotros. Porque el buen espíritu que se ha dignado en venir en respuesta a esa oración, a esa súplica de decir los que nos asistan por un enfermo que vamos a atender, no solamente va a aumentar esa fuerza energética que está emanando nuestro ser, sino que también va a aumentar nuestra voluntad. Y va a dirigir ese fluido curativo en todas las cualidades necesarias que el paciente así lo requiera. Nosotros, como médiums, podemos hacer un diagnóstico, como decíamos en la anterior clase, de los estados que estamos percibiendo de la otra persona. Aún podemos decir, le está doliendo, por decirte, el estómago, tiene pesadez, podemos dar cierta descripción del estado de salud de un cierto órgano también. Pero la recomendación, la receta, tenemos que llamar al médico de cura. Por más que yo sepa, por experiencia o porque he leído algún libro de por ahí, y me digan, bueno, pues se puede dar por decir dolor de cabeza, dale paracetamol y se lo quita. El médico de cura normalmente va a revisar el estado general del paciente, su estado de salud, tanto física como espiritual. Y en ese diagnóstico que el médico de cura hace, él ve las ventajas y desventajas, por ejemplo, de tomar un paracetamol. Si bien todos pueden tomar, hay personas que son alérgicas. ¿Y qué tal que esta persona es alérgica? Y tú, por no esperar a la recomendación del médico de cura, has dado una receta. Y lo hace mal. Siempre después de una magnetización, de un pase curativo,
como nos recomienda el libro de Pases Espirituales de Filomeno de Miranda, hay que hacerlo casi rozando el cuerpo. Hay algunos científicos que han medido esa distancia y dicen que son 3 centímetros a 3 milímetros rozando el cuerpo. En un movimiento lento, pero constante. En una emanación energética igual. Colocando siempre tu mejor intención en ese momento. Recordando que curar o sanar es retirar una energía que está mal, retirar eso que está mal para colocar otra energía que está bien. Aún Jesús nos enseña de que la palabra también tiene esa energía de poder curar. Por eso es que Allan Kardec nos ha explicado en esta parte de que hay ademanes, hay sentimientos, hay expresiones que curan. Y muchas veces, cuando ustedes están escuchando a una persona que te está contando lo que está viviendo, por la cual está solicitando una asistencia, el solo hecho de saberlos escuchar en esa paciencia, con esa energía que tú ya estás emanando, muchas veces esta persona ya no necesita una sesión mediúmnica. Ya te mira y te dice, me siento mejor por el solo hecho de haber hablado contigo. Muchas gracias, te da la mano y se va. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que tener una vida lo más equilibrada posible. Siempre nos van a poner dificultades, momentos en que podemos reaccionar de forma no adecuada. Pero si nosotros estamos en vigilancia, vamos a contener esos impulsos y vamos a dejarlo fluir para que el universo nos renueve y tengamos esas energías equilibradas en el bien, en la salud. ¿Se puede transmitirse todo lo que nosotros deseamos? Por supuesto que sí. Por eso es importante cómo generamos nuestros pensamientos. En ese momento en que tú vas a mirar y vas a decir, voy a calmar ese dolor de cabeza, a ver, de esta persona. Voy a empezar ahí. Y con esa intención noble vas a empezar a emanar esas energías. Esa intención que tú estás colocando de decir, voy a empezar a través de este proceso de emanación energética, hace la diferencia en que tu trabajo sea eficiente o deficiente. ¿Es suficiente tener la virtud? Antes sí era suficiente tener la virtud, pero ahora se requiere tener conocimiento. Y ese conocimiento que tú vas a adquirir por ese estudio metódico, no solamente de la doctrina espírita, tú que quieres ser un curador, un medium de sanación,
vas a tener que estudiar todo lo que se refiere a las sanaciones, en sus diferentes manifestaciones. Y vas a practicar no solamente las recomendaciones que te dan cómo hacer más fuerte cada virtud, cada don que tienes en este proceso de sanación. No es lo mismo que yo quiera sanar una dolencia física, por decirte, se ha torcido el tobillo y bueno, voy a hacer esa emanación energética calmante hasta que el médico de traumatología lo vea. Y después voy a hacer yo la recuperación de esa articulación a través del magnetismo una vez que ha habido la intervención médica terrenal. Eso es una forma de generar un grado de energía y un grado de voluntad y un grado de preparación que se requiere tener. Pero es muy diferente cuando yo voy a hacer la desobsesión de un paciente. Desobsesión es aquello que lo llamamos, ¿no es cierto? Digamos, la Iglesia Católica lo llama el exorcismo, el separar espíritus malos de una persona encarnada. Para el proceso desobsesivo yo voy a tener que necesitar no solamente una energía elevada de mía, sino que voy a requerir la participación de un grupo de mediums con las cuales yo voy a tener que haber trabajado antes, tener una amistad, un grado de empatía, que para hacer este trabajo desobsesivo se requiere que el grupo que va a asistir tenga una misma intención, una misma energía, una misma vibración. Y ante todo se requiere que todos los participantes en un trabajo desobsesivo tengan la misma confianza. Y eso hace que nuestro trabajo sea eficaz, no solo porque nuestra fe se aumenta, sino porque estamos empleando las fórmulas necesarias eficientemente. Y cuando un grupo mediúmnico o un grupo de asistencia, un grupo que se está preparando para este tipo de trabajos, tiene esa sintonía, esa voluntad de todo el grupo en una sola intención, en una sola voluntad, no hay entidad espiritual que se resista, porque todo el grupo tiene un valor moral. Y en esa moralidad que el grupo está manifestando, las entidades espirituales de baja vibración no pueden resistirse. Y cuando vamos a terminar una asistencia, ya se ha hecho la liberación, ya se ha encaminado el espíritu hacia los planos espirituales donde se quiere ir, sea un hospital o una colonia, dependiendo. Nosotros tenemos que hacer el silencio, un silencio de gratitud para escuchar las recomendaciones del guía mentor responsable de ese trabajo. Porque si nosotros directamente agarramos, hacemos la separación o hacemos la sanación, ya listo, hemos terminado, vamos, nos retiramos, el responsable de la espiritual de esa asistencia nos dio sus recomendaciones y nos los perdimos una información.
Y quizás a veces no podemos volver ya por una segunda atención al mismo paciente. A veces tenemos una sola oportunidad. Por eso siempre es importante, una vez que se ha terminado el trabajo de sanación, el hacer ese silencio y preguntar a la espiritualidad las recomendaciones. Porque ahí es donde se va a manifestar tanto el médico de cura como el responsable del grupo, el mentor responsable. Y escucharlos a ellos no solamente te trae un conocimiento que todavía no lo tienes, sino que sentir a esos seres espirituales ya evolucionados en esas energías tan amorosas. Y ese contacto de periespíritu a periespíritu que vas a tener con una entidad así, hace de esta experiencia única. Porque tu campo áurico va a ser afectado por unas energías tan superiores, tan sutiles, que tú te vas a sentir tan ligero como una pluma, tan suave, tan diferente, lleno de paz. Y vas a disfrutar aún de, si fuera esta noche, ese frío que está generándose, lo vas a disfrutar. No vas a decir, ¡uy, qué frío! Sino es una sensación tan diferente, tan única. Y eso hace que esta mediumnidad de curación sea tan especial y tan difícil el poderlo alcanzar. No todos lo alcanzan esta mediumnidad, pero todos nos esforzamos por tener. Porque es la puerta que nos va a abrir a ese progreso, no solo material que necesitamos, sino ante todo un progreso moral, un adelantamiento. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos tener esa fuerza de voluntad, esa autoridad moral que con solamente una palabra puede transformar la vida o afectar positivamente la vida de aquel que nos acompaña o de aquella que nos acompaña? Lejos no estamos, pero se requiere todavía de mucho esfuerzo y dedicación. Y es por eso que Allan Kardec va a preguntar y va a decir a la espiritualidad, ¿hay para esto fórmulas de oraciones más eficaces las unas que las otras? ¿Hay oraciones o fórmulas que podemos usar que sean más eficientes para hacer las curaciones? Y la espiritualidad le va a responder, la superstición solo puede dar una virtud a ciertas palabras. Y solo los espíritus ignorantes o mentirosos pueden concebir semejantes ideas, prescribiendo fórmulas. Hay muchas veces que médiums con mucha experiencia de años, cuando tú en esas indicaciones que estás recibiendo de tu médico de cura, de tu mentor, y vas moviendo tus manos de una forma diferente, te llaman la atención y te dicen, ¿qué estabas haciendo? Eso no se hace. Las cosas son así. Así se hace y así es. Es por eso que Allan Kardec está preguntando, ¿hay fórmulas? ¿Tenemos que seguir eso así?
Y la espiritualidad te dice que no hay fórmulas. Que todo depende del momento. Todo depende del guía, quién está dando las indicaciones. Y también depende del estado evolutivo del medio, del estado emocional del medio, de la voluntad que está colocando el medio en ese momento del trabajo. Entonces cada uno de nosotros, ¿qué tiene que hacer? Simplemente prepararse. Prepararse para escuchar a nuestros guías. Ser obedientes a esas instrucciones, sin dudar. Y ser vigilantes. Porque cuando un espíritu que quiere jugar contigo y hacerte cometer un error, va a venir y te va a decir lo mismo que el anterior paciente hacerlo. Lo mismo. Ahí tú te tienes que dar cuenta que hay un espíritu burlón que te está hablando. Cada paciente es un mundo diferente y cada paciente debe ser atendido conforme a lo que necesita. Así que a partir de hoy, cada uno de nosotros tiene ya ese conocimiento de que no podemos generalizar las cosas, tenemos que individualizarlos. Y en esa individualización vamos a trabajar con seriedad, responsabilidad y compromiso, sabiendo que son vidas eternas que Dios en su infinito amor ha colocado delante de nosotros para poderlos guiar, para poderlos sanar la parte espiritual, para que el cuerpo somatice la sanación y tenga una vida relativamente buena. Si tienen algún comentario, pregunta de este tipo de mediumnidad, adelante. No tienen, no puedo creer. Mentira. En este tiempo que estamos viviendo del frío, por ejemplo, todos nos resfriamos. Aparte de resfriarnos, a veces nos agarra una neumonía, una bronquitis y toda una complicación hacia la parte del sistema respiratorio. ¿Cómo yo empiezo un tratamiento de sanación? Voy a empezar siempre desde las fosas nasales. ¿Recuerdan la película Nuestro Hogar? André Luis va a visitarle a la esposa y ahí está el esposo enfermo, con una tuberculosis fatal que lo está por mandar al otro lado. Y él va a preguntar a la enfermera qué medicamentos allá en la espiritualidad se usa para este tipo de tratamientos. Y él va a canalizar esas energías, esas esencias en sus manos y va a fluidificar el agua. Por eso es que el esposo se va a sanar, porque contenía los elementos que necesitaba para su sanación. Le dicta, creo, o sea, según el libro, más o menos yo le he leído entre 10 o 15 tipos de plantas que él debería hacer la mezcla para emanar esa energía, como un compuesto. Ese es el primer paso que tenemos que hacer.
puedo generar entonces una energía que pueda descongestionar las fosas nasales y me pueda dar esa libertad de respirar y descongestionar mi parte frontal. Sí, todo está en tu voluntad y en tu deseo. Y hago después mi emanación energética en esos movimientos lentos y paulatinos de bajar con esa energía curativa en el color que me están indicando hacia una mano por el pecho y la otra mano por los pulmones. Luego concentraré toda mi energía en la base de los pulmones, porque ahí es donde se generan los líquidos. Y en esa transformación que yo puedo realizar de los líquidos, tal cual Emusaru Emoto nos va a decir, ¿no es cierto?, de que cuando nosotros tocamos el agua con una intención, el agua adquiere propiedades y características que la intención ha generado. Premio Nobel de Física su estudiante, ¿no? Musaru no logró el premio Nobel, pero lo otro que lo hizo mejor, explicó mejor si lo obtuvo el premio Nobel de la Física. Entonces nosotros en esa fe que nos dice Allan Kardec, que debemos tener, en esta bronquitis, esta neumonía, esta congestión de imaginármelo mi mente y hago o sea, un empuje en la base de los pulmones y eso genera energía hacia arriba. Y he logrado de que mi paciente pues tenga ese respiro y empieza a respirar mejor. Técnicas tan simples, tan sencillas. Lo único que requiere de nosotros es practicar. Creer, poder y buena voluntad. 3 requisitos para ser un medium de cura. Dios, te damos gracias. Gracias por cada una de las personas que se han conectado esta noche. Gracias por su perseverancia. Gracias por su vida. Bendícelos. Y que sus médicos de cura de cada uno de ellos puedan entrar en contacto para guiarlos en esta mediunidad, para que ellos también sean sanadores, para que ellos también ejemplifiquen, al igual que el Maestro de Maestros Jesús, en sus vidas, la sanación. Que tu luz divina nos ilumine siempre y que en ese amor que nos emanas podamos vivir todos los días de nuestra vida, sanando, curando y ante todo, llevando esas cicatrices que nos hacen a cada uno de nosotros diferentes, en amor, en bondad y en misericordia. Gracias, que así sea.